Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de las enseñanzas de Jesús. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias porque estás en medio nuestro, Señor, en este estudio que estamos haciendo a la distancia, cada uno de nuestros hogares o de nuestros trabajos, Señor amado. Pero todos recibimos la misma palabra y anhelamos, Señor, poder aprender de ella. En el nombre de Jesús, estuve bendiciendo mi mente, mi corazón, aún mis labios, Señor, y mi boca, para que todo lo que diga sea guiado e inspirado por tu Santo Espíritu. Y bendice, Señor, los corazones de cada uno de los que estamos recibiendo este mensaje, Señor, porque yo también lo estoy recibiendo al impartirlo. Que podamos verdaderamente sacarle el jugo, Señor, a estas enseñanzas de la historia de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Allí estará también vuestro corazón. Amén a la palabra del Señor. El título que figura en el versículo, antes de entre el versículo 18 y 19, el título que figura en la Reina Valera, dice Tesoros en el cielo. Este pasaje sirve como un cierre perfecto para el tema anterior de cual Jesús nos estuvo enseñando, ¿no? El Señor nos dio 3 ejemplos de obras justas que se realizan muchas veces de forma incorrecta y nos enseñó la manera de hacerlas correctamente, obviamente. Y no solo eso, sino que además nos dijo que hacer la voluntad de Dios correctamente tiene recompensas en el cielo. Al Señor estuvimos viendo estas 3 enseñanzas sobre, la primera fue sobre la limosna, o como nosotros llamamos la caridad, también sobre la oración y también sobre el ayuno. Todas obras justas, obras de justicia, obras agradables al Señor, que al realizarlas por los motivos incorrectos, perdón, que al realizarla por los motivos incorrectos, pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Se pierden las recompensas. Esto es lo que acá nos está diciendo el Señor ahora a partir del versículo 19. Por esto mismo es que a partir de acá del versículo 19 dice: no se hagan tesoros en la tierra. Obviamente que en lo primero que pensamos es en las cosas materiales, ¿sí? Pero lo cierto es que buscar la honra de los hombres en nuestras obras de justicia también resulta en un tesoro efímero que obviamente es simplemente ser admirado por los demás. Y es más, esto se desvanece más rápido que las obras materiales. Si queremos un auto o una casa o anhelamos esas cosas, que no tiene nada mal quererlo, pero si nuestro corazón está puesto en esto, al menos un auto nos puede durar muchos años. Pero hacer una obra de justicia o solamente para ser visto, contar que yo oro, orar en público, como estos ejemplos que daba el Señor, son reconocimientos que después de un ratito la gente se olvida, ya a nadie más le importa, fue solamente ese momento. Así que tiene menos sentido estar acumulando honra en la tierra que cosas materiales. Veamos lo que dice el versículo 19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Aquí Jesús habla de la polilla porque en los tiempos bíblicos, obviamente, las prendas de vestir eran las posesiones más valiosas que solía tener la gente. Recordemos que, por ejemplo, Acán, el pecado de Acán fue precisamente quedarse con un manto babilónico muy caro que encontró cuando estaban pasando por Jericó. El Señor había dicho que todo lo que estaba ahí en ese lugar era maldito y no debían quedarse con nada. Luego pues, tenemos el ejemplo de Giesi, el siervo de Eliseo, que cuando vio que Eliseo no le cobró nada a Naamán por los milagros recibidos de parte de Dios, obviamente no tenía derecho a cobrarle nada, pero Giesi no entendió esto y a escondidas se fue y buscó a Naamán. ¿Y qué le pidió? 2 vestidos. O sea, las prendas eran muy importantes. Hay que hablar sobre el mismo Jesucristo, que al ser crucificado, obviamente desnudo, porque le sacaron toda su ropa, dice que su prenda era de una sola costura, ¿no? No estaba armada por partes, era una sola pieza. Era una prenda muy cara la que tenía el Señor Jesús. No lo aclara muy bien la Biblia,
pero es muy probable que esta prenda, o probable o posible, mejor dicho, que esta prenda sea la que recibió al estar frente a Moisés y Elías. Recordemos que sus vestiduras, dice, se cambiaron en vestiduras blancas. O sea, ya de golpe su ropa, hasta su ropa cambió delante de la presencia de Dios, cuando aparece este momento que lo ve los dos discípulos. Esta prenda era única y muy costosa al parecer, y es muy probable que haya sido la prenda que se disputaron los soldados romanos. Hoy en día lo más valioso que llevamos puesto suele ser el celular. Fíjense hasta qué punto hemos avanzado, ¿no? La sociedad, que hasta hace nada, 200 años, todavía las prendas de vestir eran muy costosas. Y hoy en día, bueno, se me rompe una remera, voy y me compro otra. Son casi descartables. Y para nosotros los argentinos, por ahí es un poco costoso comprar ropa, pero aún así es medio descartable. En lugares como siempre digo, en países como la gente, como Estados Unidos o los países nórdicos, estos países de un bienestar económico, la ropa sale nada, 2,50 mangos, y si quieren se compran ropa todos los días. No es caro para ellos. Fíjense hasta qué punto cambiaron las cosas. Hoy en día lo más valioso que solemos tener encima nuestro suele ser el celular. Solemos andar con celulares bueno, el mío es baratito, no sale ni 10.000 pesos, pero cualquiera que tenga un celular moderno sabe que nos vale menos de 20, 30, 40, salen una locura. Hoy en día el equivalente de esto sería esto. Fíjense que hace mención a el orín. Dice que no hagamos tesoros en la tierra donde el orín, también dice la polilla, con respecto a la rompa, y el orín, que en el original se refiere, esta palabra orín, en realidad se refiere a los gusanos, ratas o cualquier tipo de alimaña que se comen las cosechas, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, la parábola del rico insensato, que decía que tenía sus graneros llenos. Dice, ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a tirar mis graneros y los voy a edificar más grandes para poder acumular más, ¿no? Ahí estaba su insensatez, no en el hecho de querer tener más, o sea, hacer un buen negocio, sino en el hecho de no darle la gloria a Dios por lo que tenía y creer que con eso iba a poder vivir el resto de su vida tranquilo, solamente por las proposiciones materiales. Entonces este orín al que se refiere, no se refiere al orín como lo entendemos nosotros, es una palabra que se refiere a las alimañas, a los animalitos, a los insectos como gusanos que se comen la cosecha, que en ese tiempo se guardaba granos, como hoy en día se hacen silos, mucho más cuidado hoy en día que antes. Se guardaba en los graneros precisamente para luego revenderlo o para distintas cosas. Esto no significa que no debemos comprar cosas útiles, ojo, o de entretenimiento. La televisión, así como sirve para entretenimiento, nosotros la usamos en casa para ver prédicas, para un montón de otras cosas. Ni tampoco que no debemos hacer buenos negocios, porque también tenemos que ser prudentes y ser sabios con los negocios que hacemos. Sino que esas cosas, las cosas que compramos, las cosas que queremos, los negocios que hacemos, no deben ser nuestro tesoro, ¿sí? No deben ser. ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es algo que tiene mucho valor, algo que es muy apreciado por nosotros mismos. Entonces no puede estar nuestro tesoro ahí. Mientras hacía esto, recordaba, hay una película que cuando yo era chico la veíamos muchísimas veces, pues la daban en Canal 8, no teníamos cable, así que la veíamos muy seguido, que es la película Ricky Ricón, que seguramente la mayoría la habrán visto. Que era esta película de este niño que tenía los padres que eran asquerosamente millonarios y que había un malvado que quería robarles esta riqueza y le pregunta ¿dónde están los tesoros que tienen ustedes guardados? Y resulta que los tenían guardados en una montaña que tenía la forma de los padres y del hijo, o sea, algo muy ostentoso, ¿no? Pero cuando llegan a la montaña a buscar esos tesoros que le querían robar, resulta que los tesoros de esta familia tan rica eran el primer triciclo que había tenido el nene, la primera cartita de amor con la mujer, el sombrero que se pusieron cuando se fueron de paseo a tal lado. Al final la riqueza de esta familia tan rica, tan millonaria, no era su riqueza, no era su plata, su tesoro era otro. Y me acuerdo que el villano de la película se enoja mucho porque cómo puede ser que esta porquería sea su tesoro. Son nuestras cosas más valiosas, los momentos guardados, los momentos vividos, mucho más que los millones que tenían en el banco. Bueno, algo así debería ser en nosotros, solamente que no acumulada en nuestra tierra, sino en el cielo. ¿Por qué? Bueno, porque no solo que las cosas se deterioran y pierden su valor, sino que además, por lo que vemos en el versículo 19,
están sujetas, todas estas cosas materiales a las que no debemos aferrarnos, están sujetas a la posibilidad del robo. Si bien tenemos la promesa del Señor que si cumplimos con Él va a cuidar, Él habla de las cosechas, va a cuidar nuestra cosecha, me dice bendita será tu arteza de amasar, dice todas tus cosas, todo lo que vos tenés va a ser bendito si vos obedeces a la palabra de Dios. Dice, y la mano del ladrón no tocará. Pero no quiere decir que no estemos sujetos a la posibilidad de que Dios permita que estas cosas por alguna eventualidad nos pase. Por ejemplo, el caso de Job. Job era fiel a Dios y sin embargo Dios permitió no solamente que murieran sus hijos, no solamente que él cayera en enfermedad, sino que le vinieran gente que le robaron, le mataron y le robaron los ganados. Entonces estamos sujetos a la posibilidad del robo. En la antigüedad las casas eran de barro, de adobe y de materiales blandos, algunas hasta hechas con palos y paja, ¿no? Bueno, tampoco tan en la antigüedad, si nos vamos acá nomás a Chaco, Formosa, seguramente hay un montón de casas así, hemos visto fotos y videos de gente que acá mismo en Argentina vive así. Pero en aquel tiempo era distinto, era normal que la gente viviera así, porque no estaba todo industrializado como ahora. Perdón, hoy estoy medio atorado. Entonces, al ser unas casas como se dice, tan frágiles, era muy fácil que le hicieran un boquete en la pared para robarles algo. Si sabían que alguna persona humilde, alguien normal, tenía algún tesoro valioso en la casa, por ahí venían en la noche y le raspaban un poco la pared, le sacaban alguno de los ladrillos de adobe o le rompían un poco el barro. En algunas, si eran, por ejemplo, las casas de los ricos, tampoco se salvaban, porque si tenían buenas paredes, de piedra, lo que hacían era hacían un hueco en el piso y entraban por abajo porque los pisos eran de tierra, no es como ahora que está todo asfaltado. Entonces hacían un hueco en el piso. Es más, si alguno tenía cerca de la arena, por esto la parábola del insensato que edificó su casa sobre la arena, porque no solamente estaba expuesta a la tormenta, sino que además estaba expuesta a los ladrones, porque es ridículo, o sea, nadie pondría una casa directamente arriba de la arena, porque si querés robar algo simplemente cavas con la mano la arena y entras por abajo. Por eso era tan ridícula la comparación del que edificó su casa sobre la arena. Mientras mayor sea el valor de las cosas que tenemos en casa, mayor será la posibilidad de que otros las codicien e intenten, obviamente, apropiárselas. No quiere decir que no debemos tener cosas lindas, simplemente me refiero a que no es muy sabio ostentar, ¿sí? No es muy sabio, no solamente porque es pecado, no es muy sabio ostentar lo que tenemos, de estar contando, sí, yo me logré comprar esto con mi esfuerzo, con gozo, porque me salió tanto. Ahí metemos la pata grandemente porque estamos provocando, primero que nada, tentación a los del mundo para que nos entren a robar. Y segundo, tal vez también estamos provocando, sin saberlo, molestia en hermanos en Cristo que tal vez están pasando una situación económica complicada y también nosotros tal vez estamos mostrando tal vez no con mala intención, pero estamos mostrando nuestros tesoros. A mí esto me salió tanto y me forcé y lo compré. Y a lo mejor hay otra familia en la iglesia que está peleando para llegar a fin de mes con la comida. Entonces tampoco es muy sabio estar ostentando lo que tenemos. Versículo 20 dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Obviamente en el cielo es imposible que pudieran hacer nada de esto. No por la imposibilidad de llegar al cielo, sino porque en el reino del Señor no existe la envidia, la codicia, ni nada de eso. Los tres ejemplos de la caridad, la oración y el ayuno nos muestran claramente cuáles son los tesoros más valiosos para Dios. El amor a Dios y al prójimo, esos son los tesoros más grandes. Porque en estas cosas, en la caridad, en la oración y el ayuno, estamos viendo lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Esos son los tesoros más grandes. Estas son las actividades que mayor recompensa tendrán en la eternidad y que son obviamente radicalmente opuestas a juntar cosas en la tierra. Es todo lo opuesto a juntar cosas en la tierra. Fíjense, la caridad, o sea, la limosna, decía acá en la Reina Valera, el hacer actos de caridad, el ayudar a los hermanos, el ayudar a una persona en necesidad, por más que no sea hermano en Cristo, de hacer este tipo de actividades nos resta ganancias materiales, ¿sí? Perdemos dinero ayudando a otros, pero también nos despoja de egoísmo, ¿sí? También el hecho de ayudar a otros, de poner nuestro dinero para ayudar a otros, así como nos resta dinero en nuestra billetera, también nos quita egoísmo. Y ese es un tesoro valiosísimo para Dios.
mucho más valioso que toda la plata que pudiéramos tener. Que seamos menos egoístas, que aprendamos a dar, que aprendamos a ser misericordiosos y compasivos con el que está en necesidad. La oración, por ejemplo, nos quita tiempo. Nos quita tiempo de poder, que podríamos estar trabajando, ganando dinero, que podríamos tal vez estar disfrutando de placeres terrenales, como qué sé yo, salir a pasear, ver una película. Pero ¿saben qué? La oración aumenta nuestra comunión con Dios, lo que es un tesoro que directamente no tiene precio delante de la presencia de Dios. Por eso el Señor nos dice que estos son los tesoros que más valor tienen. Y el ayuno obviamente nos priva de disfrutar de el simple placer de la comida, pero también nos ayuda a combatir los apetitos de la carne en busca de una santidad cada día más perfecta. Tengo que explicar, no tengo que explicar lo valioso que es esto ante los ojos de Dios. O sea, ¿qué más para Dios? ¿Qué puede tener más valor para Dios que dispongamos nuestro tiempo a no comer para aprender a dominar los apetitos de la carne y así ser cada día más santos, más agradable a Dios? Que podamos vencer, como habíamos visto en el estudio del ayuno, que podamos vencer esas tentaciones, esos ataques del enemigo que no se pueden vencer solamente con la lectura de la palabra y el ayuno. Como decía el Señor Jesús, este género de demonios solo sale con ayuno y oración. Entonces, ¿qué puede tener más valor para el Señor que eso? Que dispongamos nuestra economía, nuestro tiempo y nuestros placeres para acercarnos más a Dios. Versículo 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nuestros tesoros más valiosos están en la tierra, los vamos a poder disfrutar solo un tiempo, mientras duren, ¿no? Pero si estamos acumulando riquezas en el cielo, esas las vamos a tener toda la eternidad. Evidencia bíblica, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Fíjense lo que dice. Dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¡Wow! Porque las obras realizadas en la tierra seguirán con nosotros en la eternidad. No van a seguir nuestros bienes materiales, sino las obras que hicimos para Dios. ¿A dónde tenemos nuestro corazón a diario? Eso es una pregunta para nosotros, para que nos respondamos cada uno. ¿De qué deseos está lleno nuestra mente? ¿Qué es lo que nos está por ahí consumiendo a diario? Que nos levantamos y ¿en qué pensamos? ¿Qué es esa cosa que queremos? Porque es muy normal que sin darnos cuenta nos afanemos pensando en las cosas que queremos o que necesitamos muchas veces. Y obviamente esto nos hace perder de vista el objetivo principal, que es la vida eterna. Y hermanos, ustedes saben lo poco que actualmente se está predicando sobre la vida eterna en muchas congregaciones. Básicamente no se habla de la eternidad en muchas congregaciones que se dicen cristianas. Entonces, ¿de qué está llena nuestra mente? Ese es nuestro tesoro. ¿Qué es lo que yo en este momento nosotros estamos anhelando con mi esposa? Poder poner cerámicos en casa y poder terminar el techo. Pero tratamos de que no nos vuelva loco este pensamiento, porque enseguida nos ponemos a hablar y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro, y enseguida la mente empieza a volar y ya te empezás a amargar porque todo es plata. Todo es y empezás, ¿y qué podríamos vender? ¿Y qué? No es por ahí la cosa. No es así. No puede estar nuestro tesoro en esta tierra. Que pues si podemos llegar, si el Señor permite que terminemos la casa, genial, buenísimo, gloria a Dios. Pero, ¿y si no? ¿Y si no está en la voluntad de Dios que la terminemos? ¿A dónde está nuestro tesoro? Ahí va a estar nuestro corazón, sin duda. Bueno, nuestra mente debería estar ocupada en la venida del Señor. Mientras tanto debemos llenar nuestras lámparas de aceite con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno, ¿sí? Las buenas obras que podamos hacer para Dios, para los hermanos. Pero nuestro objetivo principal y anhelo más grande tiene que ser la vida eterna y no la vida terrenal. Fíjense una cosa, cada vez que compro algo, un pensamiento mío, ¿no? Obviamente. Pero cada vez que
que compro algo nuevo, o algo usado, pero nuevo para mí me refiero, o algo para mi casa, o lo que sea. Cada vez que compro algo, siempre recuerdo que esto también va a arder. ¿Sabían eso, hermanos? Cada vez que yo logro adquirir alguna cosa material, siempre me viene este recuerdo a la cabeza. Esto también, por más bonito y caro que sea, un día va a arder. ¿Saben dónde dice esto? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Fíjense lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con un grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Serán quemadas. Entonces, ¿para qué tanto afán de obtenerlas? Si vienen son voluntad de Dios, y si no, ¿para qué amargarnos? ¿Para qué amargarnos? Si todas las cosas que podamos adquirir en esta tierra van a arder un día, tarde o temprano. Van a ser nada, van a ser ceniza y polvo. Por esto mismo Jesús nos manda a no acumular riquezas en la tierra, sino acumularlas en el cielo. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5. Versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes son nosotros? Se refiere a los hijos de Dios, se refiere a los cristianos, a los nacidos de nuevo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es aquel día de las recompensas, el tribunal de Cristo. En el original nosotros escuchamos la palabra tribunal y se nos viene a la cabeza un tribunal de justicia, ¿sí? Pero en el original no se refiere a este tipo de tribunales que tenemos hoy en día, sino más bien a una mesa donde se entregaban distintos premios en un evento deportivo, por ejemplo en una maratón o en los Juegos Olímpicos, en lo que fuera. Así cuando se entrega el primer premio, el segundo premio, el premio consolación. Hoy en día se entregan premios irónicos a, por ejemplo, la peor película. Eso también va a recibir recompensas, ¿sabían? Las cosas malas también van a recibir recompensas. Porque fíjense lo que dice, versículo 10. Dice, sea bueno o sea malo. Pero hay un detalle muy importante que debemos aclarar. Dice que todos recibiremos premio, pero dependiendo de que sea bueno o malo. Esto, hermanos, no significa que podemos pecar a gusto, total, vamos a ser salvos, pero con menos premios. No significa eso para nada. La palabra de Dios es clarísima al respecto de los pecados. Ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios, entre varias otras cosas, como por ejemplo la homosexualidad, varias cosas menciona ese versículo, no lo noté específicamente. Pero cualquiera que practica, y practica significa que lo hace seguido, que no, porque uno puede pecar, puede caer en un pecado y arrepentirse y no hacerlo más. Pero cualquiera que practica, así como uno que practica el deporte, que practica el fútbol, lo hace seguido, lo hace por gusto, cualquiera que practica el pecado, cualquiera de estos pecados, no heredarán el reino de Dios. Entonces no puedo yo decir, bueno, tengo una vida oculta, hago mis cosas y mientras tanto sigo fingiendo que soy medio cristiano, trato de hacer las cosas bien, total, de todos modos voy a ir a la presencia de Dios. No, ni remotamente, no es así, para nada. Yo sé que ya lo entendemos todos, pero lo aclaro por si lo escucha esto alguien que no lo entiende aún. No estamos libres para pecar, ¿sí? Esto no se refiere a eso. Sea bueno o sea malo, se refiere a si hicimos la voluntad de Dios de la manera correcta o de la manera incorrecta. No es sea bueno los que hicieron la voluntad de Dios y sea malo los que tenían pecados ocultos. No, hermanos. Esto se refiere a los que hicieron la voluntad de Dios correctamente y los que la hicieron, como quien dice, a regañadientes.
Si hicimos nuestras obras de justicia solo para ser vistos, porque esto está precisamente después de lo que vimos, de Jesús explicando estos 3 actos de justicia, eran actos buenos. El ayuno, la oración y la caridad son actos buenos. El problema estaba en cómo lo estaban apuntando, a qué estaban apuntando, a recibir la gloria de Dios o a recibir la gloria de los hombres. Entonces, si hicimos nuestras obras de justicia solo para ser vistos, estos actos no tendrán recompensa. Dice la palabra del Señor que estos actos son como madera, heno y hojarasca. O sea, cuando estemos delante de la presencia de Dios, que es fuego, estos actos se van a quemar, no van a tener valor, no se va a recibir premios sobre eso, porque no hay nada que recibir premio. En cambio, las buenas obras de los santos, las buenas obras hechas de corazón para Dios, esas son como dice oro, plata y piedras preciosas, que el fuego solamente los purifica. Entonces, si fueron obras de verdad, cuando estemos delante del fuego de la presencia de Dios, esas obras van a permanecer para siempre, por la eternidad, como leíamos en Apocalipsis, nos van a acompañar nuestras buenas obras para Dios. Si arreglamos las cosas con un hermano al que ofendimos, pero en nuestro corazón seguimos resentidos, entonces perdemos la recompensa, ¿sí? Pero si perdonamos o pedimos perdón de todo corazón, entonces sí hay recompensa. Si yo estoy enseñando la palabra solo porque Gerardo me lo pidió, entonces no hay recompensa. Pero si yo estoy haciéndolo de corazón, dedicando mi tiempo al estudio y perfeccionándome en esto, en la enseñanza, para servir mejor a los hermanos en Cristo, entonces sí hay recompensa. Y así todo lo que tenemos que hacer, que debemos hacerlo. Por eso el Señor dice, cuando hagas lo que tenés que hacer, decí, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer ya lo hice. ¿Sí? El tema es, la recompensa está en cómo lo hicimos. ¿Lo hicimos de verdad bien o lo hicimos a regañadientes? ¿Lo hicimos de todo corazón o lo hicimos para que nos vean o para que no digan que estamos mal? Un ejemplo claro de esto sería, y con esto ya termino, Jonás. Uno podría decir, bueno, Jonás terminó cumpliendo la palabra de Dios. Y por eso el mismo Señor dice que Él prefiere la obediencia que los sacrificios. Dios prefiere la obediencia, eso es verdad, antes que cualquier sacrificio. Ahora, si la obediencia va acompañada de contentamiento, entonces tiene recompensa. Pero si la obediencia, obviamente la hacemos solamente por obedecer, para que no nos molesten, para no quedar mal, entonces eso no es que perdemos la salvación, simplemente perdemos las recompensas. Pero el pecado, en nuestras vidas, si vivimos en pecado, eso no es que pierde la recompensa. Es una persona que vive en pecado, en pecados ocultos, directamente no tiene a Dios en el corazón, no tiene salvación aún, todavía necesita salvación. No confundamos una cosa con, no sé por qué estoy aclarando esto, pero puede prestarse a confusión. El creer que hacer lo bueno o lo malo se refiere a que si yo hago las cosas mal, de todos modos me voy con Dios. No. Los pecadores, los que no tienen santidad, dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. No hay forma de que alcancemos la presencia de Dios, que lleguemos a estar delante del Señor sin santidad. Amén. Que el Señor les bendiga y que, bueno, verdaderamente esto sea de edificación para todos nosotros, que empecemos a pensar mejor si estamos edificando en los cielos o estamos solamente edificando en la tierra, que reitero, no tiene nada de malo que terminemos nuestra casa, que tengamos un auto, pero nuestro corazón no puede estar puesto en un auto, porque es ridículo, es algo de esta tierra, que encima no los llevamos al cielo y que un día cuando se acabe todo esto, dice que va a arder junto con todo las otras obras que han hecho los hombres en la tierra. Todo va a arder. ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué morirnos de deseo? Yo he conocido gente que el anhelo de su vida es llegar al 0 kilómetro. Y tenían autos usados, pero hermosos, lindos, muy bien cuidados. Pero no, porque no es el 0 kilómetro. No, porque no es el 0 kilómetro. Y su vida se desvivía en el 0 kilómetro. Si la economía te da para un 0 kilómetro, genial. Pero si no te da, es porque el Señor no lo quiere. Así de simple y sencillo. Dios es el Dios del universo, como hemos visto, es el Dios del tiempo, es el Dios creador, es el amo y señor de todo lo que existe. Él podría darnos todos los tesoros de la tierra. ¿Por qué no nos lo da? Porque Él sabe que nos van a ser perjudiciales. Porque Él sabe que no vamos a hacer lo correcto o porque Él sabe que nos van a terminar apartando de su camino, lo cual sería
lo peor, obviamente. Entonces el Señor prefiere que a veces mantenernos del pan necesario con tal de que aprendamos a buscar de su presencia, de estas cosas que decía en los pasajes anteriores. El amor hacia los hermanos por medio de la caridad, el ayuno y la oración. Estas cosas son tesoros para Dios, mucho más invaluables que cualquier otra cosa que podamos hacer. El Señor les bendiga grandemente.